Mi querida hija, el tiempo disponible para nuestro encuentro es escaso, aunque anhelo que esta misiva contribuya a iluminar el arduo camino que deberás recorrer como mujer en un mundo que, lamentablemente, nos muestra su injusticia. Tu padre asumirá la responsabilidad de inculcarte conocimientos en física, matemáticas, diversos idiomas y la práctica de actividades deportivas, como la equitación, todo aquello que despierte tu innato interés. Mi propio progenitor obró de manera semejante por mí, y gracias a sus esfuerzos he tenido el privilegio de adquirir saberes que te serán negados en virtud de tu género. Te percatarás de que ocupas una posición singular y que, sin razón fundamentada, menospreciarán tu destreza intelectual. Mujeres como nosotras somos el pilar, el fundamento de una sociedad encaminada hacia la igualdad. Mi consejo para ti, amada hija, es que jamás permitas que nadie dicte tu conducta o defina tu identidad. Aunque me uní en matrimonio a la temprana edad de 18 años, he logrado proezas significativas como científica, más allá de mis roles de esposa y madre. Con orgullo, puedo afirmar que fui la primera mujer en ser publicada en la eminente revista Actas de la Academia de Ciencias de Francia, con mi artículo titulado Dissertation sur la nature et la propagation du feu. Asimismo, emprendí la traducción al francés de los Principia de Newton, y complementé la obra con una guía para el lector sobre los principales argumentos de la teoría gravitacional del movimiento planetario, con el noble propósito de que dicho descubrimiento pudiera ser accesible para toda la humanidad. He tenido la ocasión de explicar a eruditos conceptos relacionados con la energía y la conservación de la misma. Repliqué experimentos en los que dejé caer pesadas esferas de plomo sobre un lecho de arcilla, demostrando que las esferas que impactaban la arcilla con el doble de velocidad penetraban 4 veces más profundamente en esta, mientras que aquellas con 3 veces la velocidad alcanzaban una profundidad 9 veces mayor. Quedó evidenciado que la energía es la proporcional a la masa por la velocidad al cuadrado, desafiando así la infalibilidad del genio masculino. No obstante, ¿a quién habrían de creer al respecto? ¿A una mujer como yo o a un hombre como William Gravesend? En colaboración con Voltaire, escribí elementos de la filosofía de Newton. Aunque mi nombre no figura en la portada ni en los agradecimientos de la obra, la cantidad de descubrimientos que he logrado gracias a una educación sólida y la magnitud de lo que podría haber alcanzado si no hubieran prevalecido los prejuicios y las trabas que han sepultado mi nombre en los anales de la historia es algo que me conmueve profundamente. Es una afrenta que a las mujeres se les prive del derecho a la educación meramente por su género, cuando nosotras anhelamos ser científicas, músicas, filósofas. Deseo con fervor que, al crecer, te permitas ser quien desees ser, y que abras tu corazón al conocimiento con el mismo fervor que yo lo he hecho. Con el más sincero amor, mamá.